Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de Dios estamos despiertos a un nuevo día. Quiero invitarles a orar. Padre bueno, damos gracias por su misericordia y su amor, porque usted es bueno con nosotros. Queremos poner en sus manos nuestras vidas y rogarle que su Espíritu siempre nos guíe. Cuide usted a su pueblo, proteja a mis hermanos que todos los días salen a laborar, los que van a los hospitales. Dele a todo su pueblo un corazón valiente y esforzado, mi Señor. Permítanos, Señor, ser luz y sal de la tierra. Permítanos vivir confiados en medio de las tribulaciones que están pasando. Permítanos ver su mano poderosa cuidando, su mano poderosa providente en la mesa de su pueblo, de los más necesitados. Que siempre su gracia esté sustentando en todos los sentidos. Al que consuelo, consuelo, al que fortaleza, fortaleza, al que providencia, providencia, al que sabiduría, sabiduría, al que alegría, alegría. Señor, usted que conoce la necesidad de su pueblo, ruego que esté a cada uno de mis hermanos conforme a las necesidades de su corazón, cubriéndolas, conforme a sus muchas riquezas en gloria, mi Señor. Bendiga usted a su pueblo y fortalezca la fe de su iglesia. Rogamos esta gracia, Señor, confiando que usted nos acompaña, y también pedimos siempre sabiduría y entendimiento para su palabra, Señor. Pues lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, el día de hoy vamos a hablar sobre el nuevo nacimiento. Es un tema muy importantísimo en la vida del creyente, un concepto bíblico doctrinal que debe de quedar completamente claro en nuestros corazones para que a partir de estos conceptos bíblicos estemos estructurando nuestra fe y nuestra esperanza. Un término importante es el nuevo nacimiento. No podemos describir a alguien como un cristiano nacido de nuevo porque es una redundancia, ya que no existe tal cosa como un cristiano que no haya nacido de nuevo. Un cristiano no regenerado que no ha nacido de nuevo es una contradicción de términos, ya que para poder nacer de nuevo se necesita estar regenerado, y el que está regenerado es porque ha nacido de nuevo. Nuestro Señor Jesucristo fue el primero que declaró esta absoluta necesidad del nuevo nacimiento, ese nacimiento espiritual para poder entrar en el reino de Dios. Él tuvo una charla con Nicodemo, ¿se acuerdan ustedes? Aquella noche en lo oculto que le fue a visitar Nicodemo. Nuestro Señor le declaró: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto lo encontramos en el Santo Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 3. La expresión de nuestro Señor Jesucristo es muy importante porque está señalando la condición universal necesaria para ver y entrar en el reino de Dios. Nadie que no nazca de nuevo podrá ver o entrar al reino de Dios. El nuevo nacimiento constituye, por lo tanto, una parte esencial del cristianismo. Sin este nuevo nacimiento no hay entrada al reino de Dios. La regeneración es el término teológico utilizado para describir el nuevo nacimiento y se refiere a una nueva generación, una nueva génesis, un nuevo comienzo. Regeneración, la palabra generación viene de la raíz génesis, entonces es un nuevo comienzo. Y esto es mucho más que dar vuelta a la hoja, como dicen algunos, ¿verdad? Démosle vuelta a la hoja, ¿no? Esto es mucho más que eso. Señala el comienzo de una nueva vida en una persona radicalmente renovada. Pedro, el apóstol, nos expresa con respecto a los creyentes que dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. La regeneración es obra exclusiva del Espíritu Santo. Lo ejecuta sobre aquellas personas que están espiritualmente muertas.
Usted puede leer con calma Efesios 2, del 1 al 10, donde Pablo describe la condición del hombre caído, del hombre que está apartado de Dios, y expresa allí que está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, es el Espíritu Santo quien vuelve a crear al corazón humano y lo resucita de la muerte espiritual y lo trae a la vida espiritual. Las personas regeneradas son nuevas creaciones, donde antes no existía ningún tipo de predisposición, ninguna inclinación o deseo para las cosas de Dios. Ahora hay una predisposición y una atracción hacia Dios. Recordemos que Pablo ya había escrito también en Romanos 3:10 que no había bueno ni justo ni aun uno, no hay quien buscase a Dios, no hay quien entendiese, que todos habían descarriado a una, no hay ni siquiera uno solo que hiciera lo bueno. Entonces tenemos que comprender la obra maravillosa que hace el Espíritu Santo, porque donde no existía ningún tipo de predisposición, donde no existía ningún deseo e inclinación para las cosas de Dios, ahora ya existen, las hay. Estas son obras exclusivas del Espíritu Santo. En la regeneración, Dios siembra en el corazón humano el deseo de buscarlo a Él. El deseo que de otro modo no estaría presente, como ya hemos mencionado por el texto bíblico de Romanos 3:10, 11, 12. La regeneración no debe ser confundida con la plena experiencia de la conversión. De la misma manera que el nacimiento es nuestro principio, es nuestra primera entrada a la vida fuera del vientre de nuestra mamá, así también nuestro nuevo nacimiento espiritual es el punto de partida de nuestra vida espiritual. Así, en el nuevo nacimiento iniciamos el camino de la vida cristiana. Ese nuevo nacimiento tiene lugar por la iniciativa divina de Dios y es un acto soberano, inmediato e instantáneo. Que tomemos conciencia de esta conversión puede ser un proceso gradual que nos puede a lo mejor llevar toda la vida. Sin embargo, el nuevo nacimiento es algo instantáneo. Muchos recordamos nuestro nuevo nacimiento, el día, la hora en el cual fuimos encontrados por Dios y el Espíritu Santo nos capacitó, nos regeneró para poder nacer de nuevo en Cristo Jesús. Así, yo recuerdo como experiencia personal mi vida sin Dios, todas sus características, y el 14 de marzo del 94, a las 4 de la tarde, cuando el Señor me encontró en mi miseria, me capacitó con su Espíritu para poder ver y entrar en su reino que Él predicó y anunció. Entonces, ese acto puntual es único. La conversión y comprensión de la misma nos puede llevar a nosotros mucho más tiempo, darnos cuenta de la profundidad de lo que ha sucedido en nuestras vidas. Nadie puede ser parcialmente renacido. Se renace y se es una nueva criatura de manera completa, porque así como no podemos hablar tampoco de una mujer que está parcialmente embarazada, tampoco podemos hablar de un nacimiento parcial. Somos renacidos completamente como nuevas criaturas por obra del Espíritu Divino. La mayoría de los teólogos de la Reforma Protestante enseñaron que la regeneración no es el fruto ni es el resultado de la fe, sino que la regeneración precede a la fe como la condición necesaria para la fe. En otras palabras, nadie puede tener fe si primero no ha sido regenerado. Entonces, primero es la regeneración y luego viene la fe en el corazón del hombre. Tampoco de ningún modo nos predisponemos hacia la regeneración o cooperamos como colaboradores con el Espíritu Santo para que acontezca. Recordemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y un muerto no puede hacer nada. No decidimos ni elegimos ser regenerados. Dios elige regenerarnos antes de que nosotros confiemos en Él. Y en esto consiste la gracia.
Eso es lo más asombroso y maravilloso que el creyente va a ir comprendiendo en el camino de la vida cristiana. Cómo es que Dios nos amó y nos escogió y nos dio vida juntamente con Cristo, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es la muestra más grande del amor de Dios. Ahora, para clarificar aún más este concepto que estamos desarrollando, tenemos que afirmar que después de que nosotros hemos sido regenerados por la gracia soberana de Dios, es entonces y solo entonces que podemos elegir a Cristo. Es entonces y solo entonces que actuamos y cooperamos con Él y creemos en Él. Dios no tiene fe por nosotros. Es nuestra propia fe la que nos justifica. Esa fe, como dice Efesios 2:9, justificados porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces es la fe nuestra la que nos justifica. Y decimos, que es nuestra propia fe, porque es la fe que viene como obra de la regeneración en aquel que ha nacido de nuevo. La fe no es un don, no es nuestro, es un don de Dios. Pero una vez que esa fe ha sido implantada en nuestro corazón, es esa propia fe que hemos recibido la que nos justifica. Lo que Dios hace es despertarnos para la vida espiritual. Nos rescata de la oscuridad, del sometimiento y de la muerte espiritual en la que todos estábamos condenados. Dios hace que la fe sea posible y actual. Es Dios quien despierta la fe dentro de nosotros. Mis hermanos, este tema y el nuevo nacimiento es muy importante. Cada creyente debe estar profundamente convencido que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Solo aquel que ha nacido de nuevo puede estar dentro del reino de Dios. Y esta seguridad y certeza viene del Espíritu Divino y por los frutos que el Espíritu produce en la vida del nuevo nacido en Cristo Jesús. Ahora hay tarea para cada creyente. El apóstol San Pedro, cuando escribe en su primera epístola, habla de la tarea del nuevo nacido en Cristo Jesús. Y eso, mis hermanos, es algo que no podemos pasar por alto. Dice Pedro: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Prácticamente está diciendo, si es que habéis nacido de nuevo. Mis amados hermanos, todo nacido de nuevo tiene la tarea de desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, todo aquello que nos aparta de nuestro Dios, y como un nuevo nacido comienza deseando la leche espiritual no adulterada. Esto es fundamental en la vida del creyente. Un nuevo nacido, como un bebé, así como los bebés requieren su lechita de mamá para poder crecer, y cuando mamá no le puede dar, le dan un sustituto, así el creyente, mis hermanos. Ningún creyente que ha nacido de nuevo podrá crecer si no se alimenta de la palabra de Dios. Ningún creyente que ha nacido de nuevo podrá comprender día a día la profundidad de esta gracia y de este amor que se le ha otorgado si no se alimenta con la palabra de Dios. Les invito a estar siempre velando, orando, instruyendo nuestros corazones, en que estos temas doctrinales afirmen nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, de tal manera que, mis hermanos, ningún asunto nos atemorice, porque le pertenecemos a nuestro Dios. Dios le bendiga, mis amados hermanos, si el Señor lo permite. Mañana continuamos con nuestras reflexiones.